Hola, pedirólogo, bienvenido al canal El Arte de Pedir. Como sabes, se trata del método que he creado, el método El Arte de Pedir, que consiste en enseñarte a pedir sin vergüenza, que sepas pedir para captar fondos, para vender con una propuesta de valor y con un relato, con un elevator pitch que sea ganador. Seguimos con los vídeos, 12 meses, 12 habilidades, y este mes toca hablar sobre la espontaneidad. Hemos hablado mucho sobre la importancia de no lanzar las peticiones de manera precipitada y a sopetón, la importancia de investigar, de dedicar el 60% como mínimo de una relación en darnos y en crear esa conexión genuina con ese donante, con ese financiador o con ese cliente. Por lo tanto, hablar de espontaneidad también tiene que ver con hablar de esa parte muy natural, impulsiva, que también ha de estar muy dentro de tu manera de ser y de actuar como pedirólogo y como pediróloga. Y voy a compartir contigo una historia personal y también real. Contarte que llevaba muchísimos meses detrás de la relación con una presidenta de una gran compañía. Trabajaba para una gran universidad muy reconocida en España y buscaba el poderle plantear una colaboración en el programa de becas. Decirte que no había manera, cada vez que llamaba, confirmaba la reunión, se cancelaba a los pocos días, por lo tanto no había manera de confirmar esa cita que era tan importante para mí y también para la universidad. Comentarte que gracias pues a la relación que pude ir creando con el secretario de esta presidenta, pude saber que la presidenta lo que hacía era impartir una conferencia en abierto en Barcelona, y eso es lo que hice. Pensé, qué mejor que presentarme en esta conferencia que era en abierto y tener la ocasión de escuchar a la presidenta, conocerla mejor. Y eso es lo que hice. Me presenté en esa conferencia que era abierta, como te comento. Decidí situarme como más o menos en el centro del aforo. Era una conferencia de 200 personas con muchísima audiencia. Así que decidí llegar un poquito pronto. Pude realmente ver que la presidenta llegaba. Venía acompañada con equipo. También pude, como te comento, decidir dónde situarme en ese aforo para tener una distancia, una ubicación, para poder escuchar muy bien. Decirte que cuando la presidenta finalizó su charla, pues obviamente pensé, qué mejor que levantar la mano y hacer una pregunta. ¿Por qué? Porque cuando tú lo que haces es mostrar interés en esa charla y además lo haces formulando una pregunta en público, eso obviamente que me permitió que la presidenta se quedara con mi cara y yo también con la suya. Se creó una conexión que obviamente yo provoqué. Quise realmente generar esa conexión en ese momento de manera muy intencionada. El día no finalizó allí. Acuérdate que el motivo por el que fui a la conferencia era para poder tener esa primera cita presencial y poder proponer que colaborara en el programa de becas de la universidad, y con hacer la pregunta no bastó. Tuve que esperar un poquito más, acabó la presidenta su charla, se abrió el momento del cóctel y por lo tanto la ponente como toda su comitiva y también gran parte de la audiencia fuimos a las mesas donde había cóctel, un poco de pica pica que también llamaríamos. Y en ese momento yo estuve muy atenta, observante, pendiente de hacia dónde iba la presidenta con su comitiva, si se situaba en una mesa, si se situaba en la otra. O sea que muy atenta, no perdí ningún detalle, observando y pendiente de cada pequeño movimiento que se produjera. Llegó un momento que vi que la presidenta se situaba en una de las mesas de cóctel junto con su equipo. Yo todavía en ese momento decidí no interrumpir ni generar ninguna situación en ese momento, me parecía demasiado precipitado, y vi que en la mesa pues había pues el típico pica pica, ¿no? Y sobre todo había unas croquetas, que esto también te lo quería compartir. Entonces estuve atenta que la presidenta se había tomado una primera croqueta, de repente se tomó otra, parte del equipo también, y bueno, estuve como muy atenta a cada movimiento que iba pasando. Cuando vi que en el plato de las croquetas ya solo quedaba una croqueta y que parecía que la presidenta tenía interés en comerse esa última croqueta, ahí en ese momento, ¡zasca!, yo entré en acción. ¿Qué hice en ese momento? Cuando vi que la presidenta iba a tomar la última croqueta, lo que hice es ir exactamente a buscar esa misma croqueta. Porque ¿qué pasa cuando dos personas coinciden para ir a tomarse la misma croqueta? Pues que se produce una conexión
Y en ese caso yo le puse sentido del humor. Obviamente, como que ya notamos que las dos íbamos hacia la misma croqueta, aproveché. Estimada presidenta, le dije, es un gusto que nos apetezca tomar la misma croqueta y más gusto será que podamos cerrar esa reunión que llevo tanto tiempo con ganas de mantener con usted. ¿Y qué le parece si ya de cara a la semana próxima nos reunimos? Decirte que así fue, en ese mismo momento y gracias a una croqueta logramos cerrar esa cita que llevaba tanto tiempo después de marear la perdiz con emails, teléfonos, cancelaciones, conseguí cerrar esa reunión. Y ahí no quedó todo. Obviamente, una semana más tarde confirmé la reunión, me dijeron que sí, que se mantenía, que había sido un placer haber coincidido en ese evento de la conferencia de la presidenta y que se mantenía la reunión. Obviamente en el asunto de ese email, ¿qué le puse como título? Momento croqueta. O sea que creatividad, espontaneidad, atrevimiento. Obviamente había que volver a recordar esa situación que habíamos vivido con el momento croqueta. Obviamente el día que mantuvimos la reunión también mencioné el momento croqueta, mencioné el hecho de haber estado en la charla, le hice alguna pregunta más sobre su conferencia para que viera que había estado atenta a su conferencia y obviamente ya entré más en el detalle del programa de becas y la universidad. Algunos meses más tarde, también te he de decir, fruto de ir hablando y ir viendo cómo se iba concretando la colaboración, por fin la presidenta dijo sí quiero y esta organización hizo una aportación al programa de becas de la universidad, ya que fue un gran momento. Y ese mismo día que se firmaba el acuerdo, obviamente, ¿qué le llevé a la presidenta? Pues una caja de croquetas, porque, como te comento, gracias a esa espontaneidad, a que yo tomé de alguna manera la iniciativa, me atreví a ir a ese evento, generé esas casualidades, provoqué esas coincidencias, conseguimos que se formalizara el acuerdo y esa colaboración tan interesante para las dos partes. Así que, muy importante, le entregué la caja con las croquetas, le dije muchísimas gracias por apostar por el talento y por creer en esta colaboración que seguro que nos va a llevar a las dos partes a muy buen puerto. Y así fue. Así que te quiero compartir los aprendizajes que yo tuve con esta experiencia. Primero, no te quedes con la primera o segunda negativa o la tercera. Busca maneras de provocar de manera creativa, atrevida y espontánea casualidades que te pueden llevar a ese destino que tanto deseas. Y eso requiere atrevimiento, eso requiere espontaneidad y eso requiere aceptar el riesgo de que funcione o no. Lo que sí seguro que no va a funcionar es si no haces absolutamente nada. Obviamente, también te recomiendo que cuando tengas la intención de mantener y cerrar un encuentro con un donante, un patrocinador, un cliente y te esté tomando mucho esfuerzo, yo normalmente lo que hago es pensar 20 diferentes maneras para conseguir cerrar esa cita con ese financiador que tanto me interesa. Y si la primera no me funciona, tengo hasta 20 maneras diferentes de lograr que esa cita acabe tomando lugar y que se concrete de la manera que más nos convenga a las dos partes. Así que muchísima creatividad. Acuérdate que entre estas 20 maneras tienes el hecho de participar en una charla, como hice yo, de esta presidenta y generar una coincidencia. No se trata solo de ir, sino de buscar la manera de que se queden con tu careto, de que realmente se provoque ese hecho que es conseguir la reunión, que es lo que yo conseguí y que fue tan relevante el hecho de ir a la conferencia. También, ¿qué otras acciones puedes hacer? Puedes, de una manera muy natural y espontánea, felicitar a ese potencial donante o cliente, felicitarle el día de su cumpleaños, o bien puedes compartir con esta persona pues, un informe, una publicación, o de una manera muy natural le puedes facilitar información que has podido saber que es de su interés. Por lo tanto, mi recomendación para que esa espontaneidad sea lo más trabajada y también bien intencionada es que pienses en 20 diferentes maneras para generar coincidencias y provocarlas con tu donante o con tu cliente y que no te quedes con la primera o la segunda, sino que tengas hasta 20 diferentes maneras para lograrlo. Y si la primera no funciona, no pasa nada, a por la segunda. Y si la segunda no funciona, a por la tercera, a por la cuarta, a por la quinta. Lo importante es que utilices toda tu creatividad,
tu imaginación y espontaneidad para lograr el objetivo. Y lo vas a hacer por tu causa, por tu proyecto, por tu negocio. Lo vas a hacer porque te interesa muchísimo persuadir a ese donante, a ese patrocinador o a ese cliente para conseguir ese objetivo que es compartido y que seguro que ambas partes saldréis ganadoras. Así que este es el vídeo sobre espontaneidad. Qué importante la parte de preparación y también de saber utilizar la espontaneidad, tomando riesgo y sobre todo poniendo a trabajar la creatividad, la imaginación y no dándote nunca por vencido o por vencida. Espero que este vídeo te haya gustado. Ya sabes que le puedes dar un like y por supuesto me encantará que compartas esta pasión que tengo yo por la captación de fondos y por las ventas con personas de tu entorno y que este vídeo tú creas que les puede ayudar. Me encantará que sigas conectado al canal de YouTube El Arte de Pedir. Ya sabes que te puedes suscribir, hay una campanita, le puedes dar, de manera que serás de los primeros y las primeras en recibir los próximos vídeos que ya estoy preparando y que me encantará que sigan sirviéndote como estoy haciendo y espero que así sea. Por supuesto, puedes saber más sobre el arte de pedir y puedes visitar la página web en www.silviabueso.com y como sabes, estoy en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn, donde continuamente voy compartiendo contenidos que espero que te resulten muy útiles. Escribe en comentarios. Yo también quiero un momento croqueta en mi vida. Me encantará saber qué iniciativas intencionadas, cómo utilizas la espontaneidad para conseguir esos encuentros y esas colaboraciones ganadoras con donantes, patrocinadores y clientes. Hasta muy pronto, pedirólogo y pediróloga. Chao.